No soy el dueño de esta novela. Yo solo me encargo a transcribirla al español. Créditos a su respectivo autor en la descripción. Sin nada más que aclarar, empecemos. Intentémoslo, murmuró Luo Wan para sí mismo, mientras un plan se formaba en su mente. Luo, ¿qué acabas de decir? Lin vio que los labios de Luo Wan se movían, pero no escuchó con claridad lo que dijo. Nada, había dicho Luo Wan en chino hace un momento, pero esta vez volvió al inglés. Entonces vayamos a ver la estación de metro. El dedo de Luo Wan se movió por el mapa y de repente se detuvo en un punto, estación de metro central de Raccoon City. Esta estación de metro es la más cercana a nosotros. Probemos suerte allí. Lin admitió sin objetar. Luo Wan miró a Lin, ella estaba siguiendo obedientemente la sugerencia de su hermano de quedarse allí, pero ahora estaba pensando en irse. Desde la perspectiva de Lin, no fue porque no tuviera sentimientos por su hermano, y sus lágrimas anteriores no fueron falsas. Su hermano ya estaba muerto. Si se escondía allí, jamás la rescatarían. Lin había escuchado el anuncio del ayuntamiento, pero no creyó ni una sola palabra. Además, el ayuntamiento no había emitido ningún otro anuncio, lo que convenció aún más a Lin de que el gobierno de Raccoon City era incapaz de resolver este desastre. Así que solo podía salvarse a sí misma. Lin no estaba desobedeciendo a su hermano, era solo que esta vez, Lin iba a liderar el camino y ayudar a su hermano a sobrevivir. Luo Wan vio a Lin aferrar con más fuerza la pistola que su hermano le había dejado, y de repente pensó en algo. Entonces preguntó, ¿sabes usar un arma? Mi hermano me enseñó. Puedo usarlo, pero mi puntería no es muy buena, dijo Lin claramente, indicando que no debía confiar en ella para disparar. Entonces, a menos que sea una emergencia, es mejor no usar un arma. Esos zombis tienen buen oído, y aunque su fuerza de combate individual no es alta, es difícil vencerlos en número. Luo Wan compartió algo de su experiencia con Lin. Aunque Lin no podía compararse con Jill en fuerza ni técnica de combate, con el método adecuado, el combate cuerpo a cuerpo sencillo era fácil de aprender. Dicho esto, Luo Wan no esperaba que ella aportara mucho poder de combate. Mientras no lo frenara, cualquier otra ayuda que pudiera ofrecer sería buena, ya que el personal técnico siempre era útil. De acuerdo, asintió Lin obedientemente y luego preguntó, ¿estamos listos para irnos, Luo? ¿Quieres descansar primero? Creo que aún estamos a salvo aquí por ahora. ¿Tenemos suministros? Armas, comida, agua, etc., recordó Luo Wan el objetivo de su plan inicial. Esta vez, sin Némesis que interfiriera, Luo Wan obtuvo suministros sin problemas. Liderados por Lin, destrozó una máquina expendedora apagada, dejando una mesa llena de comida y agua potable. Había demasiado que cargar, así que Luo Wan y Lin comieron hasta llenarse casi un 60%, digiriendo lo que no pudieron ingerir. Luego, guardaron selectivamente la comida y el agua restantes en sus respectivas mochilas y bolsos. El bolso de hombro de Lin era azul cielo. Luo Wan le había aconsejado inicialmente que, si más adelante tenía la oportunidad, se cambiara a una mochila más grande que no se balanceara. Pero tras escuchar a Lin decir que el bolso era un regalo de cumpleaños de su hermano, Luo Wan guardó silencio y no insistió más. Solo le dijo a Lin que ajustara la correa del hombro, para que al menos no le impidiera escapar ni se balanceara al correr. Aunque he transmigrado a este peligroso lugar, todavía no puedo ser tan insensible como la gente en un apocalipsis, pensó Luo Wan mientras observaba a Lin ajustar obedientemente la correa de su hombro. Luo Wan no llevaba mucho tiempo en este mundo y aún conservaba la ética de buen ciudadano de una época pacífica, por lo que no había considerado abandonarla. Sin embargo, desde que se conocieron, había mantenido cierta cautela y vigilancia. Después de todo, acabo de decirle que su hermano me dio la llave. ¿No significa eso que su hermano me pidió que la cuidara? Solo estoy encubriendo una mentira. Confundido, Luo Wan miró a Lin, que se ajustaba la correa del hombro, y buscó una excusa para sus acciones. Recién comido, era fácil sentir sueño y no era apto para hacer ejercicio de inmediato. Tras descansar un rato, ambos comenzaron a moverse. Al salir del centro juvenil del RPD, los dos caminaron uno al lado del otro. Luo Wan no eligió caminar al frente para proteger a Lin, sino que se mantuvo a una corta distancia de ella, en una formación de cobertura mutua, también para mantener sus acciones dentro de su vista.
Ninguno de los dos había recibido entrenamiento profesional, por lo que sus movimientos y formaciones no parecían profesionales, pero este ya era el mejor plan que el sistema le había dado a Luo Wan. Ya sea para rescatarla o abandonarla, el sistema le había proporcionado a Luo Wan un análisis y un plan de contingencia. De hecho, el sistema consideraba a Lin una carga sin poder de combate e incapaz de seguir el ritmo de Luo Wan. Mientras Luo Wan descansaba, la cirugía actuaría solo, lo cual sería mejor que colaborar con un drag. Cuando Luo Wan rechazó el sistema, dijo, como tiene un hermano que es policía, normalmente hace ejercicio y no es tan delicado como parece. El sistema solo podía cuantificar las habilidades de Luo Wan como anfitrión, pero para otros, solo podía observar y juzgar a través de los ojos de Luo Wan, por lo que solo podía confirmar un rango general. Durante la cena, Luo Wan, empleando la cultura gastronómica china, conversó con Lin sobre muchas cosas, incluida la influencia de su hermano en ella. Como resultado, además del ejercicio diario, Lin también estaba estudiando medicina y poseía algunos conocimientos médicos. De hecho, ser mordido por un zombi provoca una mutación, lo que hace que el conocimiento médico existente sea algo inútil cuando se enfrenta a los zombis. Pero Luo Wan claramente pensaba de forma más amplia. Raccoon City estaba plagada de accidentes de tráfico y zonas de explosión, lo que significaba que el ambiente se había vuelto hostil. Era posible cortarse accidentalmente con objetos afilados al caminar. La confianza entre las personas no se había destruido por completo, pero algunas seguían causando problemas, lo que podía provocar heridas de arma blanca, pistola y bala. Este capítulo aún no ha terminado. Haz clic en la siguiente página para seguir leyendo. Tener un cuasimédico cerca puede hacer que uno se sienta más a gusto, convenció Luo Wan. Durante la cena, Lin fue quien más habló, y Luo Wan se alegró de escucharla. Esto le permitió obtener información sobre ella sin revelar la suya. Finalmente, después de que Luo Wan rechazó la sugerencia del sistema de utilizar a Lin como escudo, el sistema no tuvo más remedio que idear estrategias basadas en la decisión de Luo Wan. Al regresar con Luo Wan y Lin, los dos habían abandonado el callejón y llegaron a la calle principal, escondiéndose en lados opuestos de un automóvil destrozado. Como Luo Wan había visto antes, era la misma escena de un infierno. Luo Wan se adaptó rápidamente, sin la más mínima sensación de náusea, lo que le hizo preguntarse si era de sangre fría. Luo Wan no sabía que esto en realidad se debía al ajuste del sistema, pero el sistema no le había informado de esto y no mantenía esta habilidad constantemente activa, por lo que Luo Wan no había notado nada extraño. Completamente inconsciente de esto, Luo Wan miró la situación de Lin. Lin frunció el ceño, cubriendo la boca y la nariz con una mano, aparentemente sintiendo un poco de náuseas, pero en última instancia, no tuvo ninguna reacción violenta. Después de más de 10 segundos, aunque Lin todavía parecía incómodo, finalmente se ajustó y ya no se cubrió la boca y la nariz con la mano. Esta actuación hizo que Luo Wan cambiara ligeramente su impresión de esta chica que siempre parecía que estaba a punto de llorar. Lin vio que Luo Wan la miró, sacudió la cabeza e hizo un gesto recién aprendido: avanza. Avanzar, detenerse, retirarse. Estos fueron los gestos con las manos que Luo Wan había aprendido sobre la marcha, y Lin, gracias a su hermano, también había estado expuesto a ellos antes, por lo que aprendió muy rápido. Sin embargo, considerando su situación, Luo Wan solo eligió estos 3 gestos simples y útiles. Luo Wan ascendió, reconfirmando la situación a ambos lados. No había zombis a la izquierda ni a la derecha, y sí bastantes zombis detrás, pero estaban bloqueados por 3 vehículos en llamas que habían chocado. Quizás por algún instinto, los zombis de ese lado mantenían cierta distancia de las llamas. Luo Wan volvió a centrar su mirada hacia el frente. Allá adelante, en medio de la carretera principal, un grupo de zombis se encontró reunido, cenando, arañando, desgarrando y peleando por algo. Había pasajes estrechos a ambos lados que podían utilizar. ¿No es este el escenario estándar de separación forzada? Luo Wan reconoció inmediatamente que esta situación, si fuera un juego, sería del tipo diseñado para causar problemas. Era posible que ambos estuvieran por un lado, pero a Luo Wan le preocupaba que si había zombis emboscando más adelante para un ataque furtivo, tener a alguien detrás haría difícil evadirlo. Otra cosa era lo que Luo Wan siempre había querido evitar: exponerse ante Lin, a quien conocía desde hacía poco tiempo. En cuanto a dejar ir a Lin primero, Luo Wan no se atrevió a hacerlo. Su relación no era de superioridad ni inferioridad, así que Luo Wan no podía obligar a Lin a despejar el camino.
¿Deberíamos separarnos y dar una vuelta? Lin se acuclilló con cautela junto a Luo Wan y susurró. Esta bandera. Luo Wan se quedó sin palabras por un momento, preguntándose por qué todos los que había encontrado en el camino parecían un NPC, sin hacer nunca nada peligroso, como Jill volviendo a luchar contra Némesis, lo que Luo Wan, después de haber visto muchas películas de terror, encontró un poco difícil de entender. Sin embargo, la sugerencia de Lin no le vino mal a Luo Wan. Su plan de suministro inicial ya estaba completo, y que ella tomara la iniciativa lo hizo menos incómodo. Al pensar esto, Luo Wan puso una expresión vacilante, su rostro se contrajo por un momento, antes de finalmente sentir y decir, ten cuidado. Con esto, los dos no intercambiaron más palabras y comenzaron a moverse. El lado de Luo Wan salió bien, lo naturalmente inesperado vino del lado de Lin. Justo cuando Lin estaba evitando cuidadosamente las piezas del automóvil esparcidas en el suelo, un zombi escondido debajo de un automóvil de repente extendió la mano y agarró el pie de Lin cuando estaba a punto de aterrizar. Como Lin ya estaba prestando atención al suelo, reaccionó con rapidez, impulsándose con el pie trasero y dando un pequeño paso hacia adelante, evitando con éxito el agarre. Pero tras aterrizar, debido al excesivo impulso hacia adelante, Lin se tambaleó y su palma golpeó la puerta del coche con un «pa». Quizás la chapa del coche era delgada, pero el sonido fue inesperadamente fuerte, como si el tiempo se hubiera detenido. Los movimientos de Luo Wan y Lin se detuvieron. Tras interrumpir su comida, los zombis, hambrientos, recibieron la señal de una comida extra. Se puso de pie tambaleándose, siguiendo instintivamente la dirección del sonido, mirando a Lin con sus ojos blancos y lechosos. Al ver a los zombis atraídos por Lin, Luo Wan no dijo nada, pero observó su reacción. El corazón de Lin se apretó cuando vio a tantos zombis mirándola y se quedó paralizada. «Maldita sea», maldijo Luo Wan en voz baja. «¡Corre! Nos vemos en la estación de metro», gritó Luo Wan a Lin, y tras cumplir con su parte, echó a correr. Tras el fuerte grito de Luo Wan, Lin finalmente despertó de su miedo. Al ver a los zombis atraídos por el grito furioso de Luo Wan, supo que lo había implicado. Debido a las malas condiciones del camino, Luo Wan centró su atención en sus pies y no miró hacia atrás para comprobar la situación. Sin embargo, escuchó vagamente la respuesta de Lin, así que probablemente ya no se quedó quieta y había empezado a correr para salvar su vida. Mientras no los rodeaban, la mayoría de los zombis eran relativamente fáciles de eliminar. Casualmente, en la posición de Lin había coches bloqueando a los zombis que cenaban en medio de la carretera, así que sus posibilidades de escapar eran bastante altas. Luo Wan no se enredó con los zombis. Pateó a un zombi que lo bloqueaba, sin siquiera mirarlo dos veces, y luego se agachó, esquivando los brazos de los zombis y los superó. Callejón correcto, le indicó el sistema que había grabado el mapa de Raccoon City a través de los ojos de Luo Wan. Luo Wan no redujo la velocidad, giró a la derecha, esquivó un ataque entrante y corrió hacia un callejón. Tal vez la calle principal estaba más animada, ya que Luo Wan descubrió que siempre había destacado pocos zombis en los callejones. Sin muchos obstáculos, después de escalar un muro, Luo Wan se deshizo por completo de los zombis que lo perseguían. Si esta fuera la era del tráfico antes de mi transmigración, este segmento mío definitivamente podría convertirse en una compilación de parkour y ganar muchos fanáticos. Al ver que había escapado de los enemigos y que no había zombis que lo emboscaran después de escalar la pared, Luo Wan relajó ligeramente sus nervios tensos y dejó que su mente divagara por un momento. Justo cuando Luo Wan estaba a punto de tomar un descanso mientras estaba temporalmente seguro, un gran sonido estalló de repente y Luo Wan escuchó vagamente una maldición familiar. Luo Wan, sosteniendo su pistola G-17, abandonó con cautela el callejón en el que se encontraba. Al salir del callejón, vio a una bella dama con un top bandeado azul, cubierta de polvo, rodando varias veces por el suelo. ¿Luo? Después de rodar un par de veces y toser, Jill, que estaba a punto de levantarse, vio a Luo Wan y se sorprendió un poco. Luo Wan estaba a punto de responder cuando fue interrumpido sin contemplaciones por un rugido. Esta vez, Luo Wan escuchó el significado del rugido muy claramente. ¿Estrellas? Tal como Luo Wan esperaba, el tirano llamado Némesis estaba apuntando a los miembros del equipo Stars que habían participado en el incidente de la mansión. Dado que la mayoría de los miembros de Stars que sobrevivieron al incidente de la mansión ya habían abandonado Raccoon City, los primeros en ser atacados fueron naturalmente Jill y Brad,
quienes habían permanecido en Raccoon City después del incidente de la mansión para investigar en secreto a la corporación Umbrella. Además de ser un encubrimiento, los miembros del equipo STARS que una vez derrotaron al tirano de la mansión Spencer también fueron los mejores sujetos de prueba para Némesis, que había sido desarrollado por la rama europea. Esta fue una oportunidad para los investigadores de la sucursal europea de Umbrella Corporation. Instituto de Investigación para demostrar que son más capaces y confiables que William Birkin y Albert Wesker del Instituto de Investigación Arclay de Estados Unidos. Quizás porque Jill llamó a Luo Wan, Némesis inmediatamente identificó a Luo Wan como el compañero de equipo de Jill, lo que hizo que sus ojos brillaran e incluyera a Luo Wan en su ataque. La mano izquierda de Némesis, que ya se había transformado en un grupo de tentáculos, se expandió y los tentáculos se dispararon como lanzas hacia Luo Wan y Jill respectivamente. ¡Maldita mar! Luo Wan, quien originalmente había planeado fingir miedo y correr a un lado para ver el espectáculo, sin querer involucrarse para evitar ser atacado, maldijo enojado. Mientras la maldición de Luo Wan aún resonaba en el aire, él ya había realizado un salto mortal, esquivando el rápido ataque de Némesis. Entonces, justo cuando Luo Wan estaba a punto de agacharse para contraatacar, su cuerpo involuntariamente se inclinó hacia un lado, cayendo al suelo, evitando por poco un ataque de barrido de Némesis usando los tentáculos que acababa de extender. Gracias, Luo Wan sabía que el sistema lo había ayudado, provocando que su cuerpo perdiera repentinamente el equilibrio, lo que afortunadamente le permitió evitar este ataque. Aunque Jill parecía estar llena de vigor y contraatacar después de ser golpeada por el ataque de Némesis y rodar varias veces, Luo Wan no quería probar cuán poderoso era el ataque de Némesis. Némesis tenía la intención de lidiar primero con Luo Wan, aparentemente más débil, y así llevar la situación a un 1 contra 1 con Jill. Mientras los tentáculos se dirigían hacia Luo Wan, Jill encontró una oportunidad para contraatacar después de esquivar el ataque, disparando varios tiros rápidos al rostro no tan atractivo de Némesis. Como Némesis estaba mirando a Luo Wan, las balas de Jill no alcanzaron el área relativamente suave de los ojos de Némesis, por lo que el contraataque de Jill solo hizo un sonido metálico en la cabeza de Némesis. Sin embargo, el ataque de Jill atrajo con éxito la atención de Némesis, ya que en la opinión de Némesis, el nivel de amenaza de Jill era significativamente mayor que el de Luo Wan. Justo cuando Némesis se distrajo por el ataque de Jill, Luo Wan inmediatamente se levantó del suelo para evitar permanecer pasivo. Desde que Némesis había atacado a Luo Wan naturalmente no podía preocuparse por nada más, o cómo explicárselo al personal de Umbrella Corporation más tarde, y también disparó algunos tiros al oponente con su pequeña pistola. Mientras estuvo en la lista de asesinatos, Luo Wan también tuvo que soportar la persecución de Némesis. Parecía que Némesis solo perseguía a los dos miembros de STARS porque eran sus objetivos principales, mientras que objetivos secundarios como Luo Wan, que se interponían en su camino, ya habían sido reducidos a cenizas por Némesis. Aunque Luo Wan era nominalmente un oficial de inteligencia de la corporación Umbrella, sabía que esos malditos miembros de la rama europea. Los investigadores no hicieron nada al enterarse de la situación, en cambio, se burlaron de Luo Wan por haber visto involucrado y no haber evitado su orgullosa creación. De hecho, si Luo Wan se hubiera escondido en el callejón, Némesis no lo habría incluido en la lista de asesinatos, pero ese callejón era un callejón sin salida, con muchos zombies ya reunidos al otro lado del muro. Por lo tanto, Luo Wan tuvo que abandonar el callejón para mantener la iniciativa, en lugar de caer en la pasividad y rezar para que la batalla entre Jill y Némesis no lo afectara. De vuelta a la lucha. Como Luo Wan no estaba acostumbrado a usar armas, pues solo las había disparado un par de veces desde su transmigración, su puntería era pésima en comparación con la de Jill o la de un policía promedio. A menos de 20 metros de distancia, Luo Wan cayó uno de 4 disparos, y los otros 3 impactaron en el traje antibalas de Némesis, haciéndole cosquillas al oponente. Luo Wan en realidad estaba apuntando a la cabeza de Némesis. El cerebro de Némesis aún funcionaba lo suficiente como para analizar al instante la amenaza más grande de los disparos de Jill y Luo Wan. Los tentáculos retraídos volvieron a dispararse, pero esta vez todos los objetivos estaban centrados en Jill. Némesis había reducido el nivel de amenaza de Luo Wan al mínimo. Jill esquivó hacia un lado, pero como esta vez había más tentáculos, su pistola G-18 fue alcanzada y luego destrozada por un fuerte golpe de Némesis. Jill no tuvo tiempo de lamentar la pistola sacrificada. Sacó una escopeta de detrás de su espalda, al oír el disparo, gritó, «¡Maldita sea!». Estallido. Grieta. Estallido. El objetivo de Jill no era Némesis en sí,
Disparó 2 tiros directamente al grupo de tentáculos que se retraía y reunía. A diferencia de la cabeza dura de Némesis y su traje de contención antibalas, los tentáculos eran muy blandos y no eran resistentes a las balas para garantizar su flexibilidad. Así que Jill rompió rápidamente aproximadamente un tercio de los tentáculos con 2 disparos, obligando a Némesis a retrocederlos rápidamente. Por otro lado, Luo Wan, mientras hacía que el sistema buscara la debilidad del oponente, se movió hacia un lado, formando un movimiento de pinza con Jill contra Némesis. Aunque la pequeña pistola en la mano de Luo Wan solo podía causar un daño menor a la cabeza del enemigo, siempre que el oponente se concentrara en proteger esta debilidad no tan pequeña, siempre podía desempeñar un cierto papel restrictivo. Lo que pasaba es que no había ninguna solución al problema en ese momento. Aunque Luo Wan había estado buscando activamente una salida, se sintió muy desconcertado en este momento, ya que no tenía ningún deseo de involucrarse en la historia del grupo protagonista. Como resultado, se encontró con Jill nada más salir del apartamento. Ya se habían separado, pero ahora Luo Wan se topó con la escena del crimen de Némesis y estaba a punto de ser silenciado por este monstruo. Por supuesto, si me das un lanzacohetes con munición infinita, esa es otra historia. El pensamiento de Luo Wan desencadenó la respuesta del sistema, y el sistema respondió: este sistema no admite funciones de intercambio. Luo Wan no respondió y disparó 2 tiros más, frustrado. Esta vez, como la atención del enemigo estaba centrada en Jill, Luo Wan, que ya se había levantado, pudo adoptar una postura de tiro adecuada. Gracias a su experiencia previa en tiro, Luo Wan comprendió mejor el retroceso del arma. Relajó ligeramente su mano tensa y dejó de intentar bloquearlo con fuerza. Gracias a Brad, la pistola G-17 le resultó aún más adecuada a Luo Wan de lo que había imaginado. Tras ajustarse, ambos disparos impactaron en la cabeza de Némesis, que se acercaba lentamente hacia Jill. Con un sonido duan, un disparo rebotó, pero afortunadamente la otra bala quedó ligeramente incrustada, lo suficiente para interrumpir el siguiente ataque del enemigo contra Jill, lo que le permitió a Jill encontrar una oportunidad para romper algunos tentáculos más del enemigo. Justo cuando Luo Wan y Jill todavía estaban cautelosamente enredados con Némesis, buscando una oportunidad para escapar, los zombies comenzaron a aparecer a su alrededor. Luo Wan se percató de la situación, pero no encontró una solución. En cambio, Némesis fue el primero en cambiar, retrayendo todos sus tentáculos restantes y retorciéndolos hasta formar un puño gigante. Sus patas traseras retrocedieron ligeramente y se agachó en su posición inicial. Jill por su parte naturalmente vio la intención y el método de ataque del oponente e inmediatamente corrió hacia un auto abandonado cercano. Con otro rugido opresivo, Némesis se protegió la cabeza con la mano derecha, alzó el puño izquierdo y cargó contra Jill. Con un golpe de puño izquierdo, barrió un viejo Ford que se interponía en su camino hacia la izquierda. Jill, escondida detrás de otro auto, naturalmente vio esta situación, pero también notó que Némesis solo observó su posición antes de cargar, y su mano derecha, que había estado protegiendo su cabeza desde entonces, también bloqueó su propia visión. Al ver que el oponente no retiraba su brazo derecho para observar su posición nuevamente, Jill corrió hacia la izquierda, evitando con éxito el fuerte golpe del oponente. Aunque evitaron el ataque, la distancia entre ambos se había acortado a 5 metros, y los zombies circundantes se iban acercando gradualmente. La situación se estaba deteriorando. Némesis, que caminaba tranquilamente, echó a correr, lo que dificultó aún más su escape. Los zombies también se acercaban por detrás de Luo Wan. Para evitar estar rodeado, Luo Wan no tuvo más remedio que eliminar primero a los zombies que tenía detrás, y ya no pudo ayudar a Jill a distraer a Némesis. Sin embargo, aunque ni Jill ni Luo Wan tenían forma de romper el punto muerto, apareció la persona que podía romperlo. Un cohete, dejando una estela de humo, voló hacia Némesis. Némesis, cuya atención estaba centrada en Jill, no reaccionó y chocó directamente con el cohete. Fue envuelto por la explosión. Némesis, envuelto en llamas, se mantuvo erguido, emitiendo un rugido aterrador. Luo Wan y Jill notaron esta situación y miraron en la dirección desde donde había volado el cohete, como si hubieran acordado previamente. Vieron que la persona que sostenía el lanzacohetes vestía uniforme militar, llevaba un chaleco táctico lleno de cargadores, chaleco antibalas, pantalones, rodilleras y botas de combate, y llevaba en su espalda la última carabina M4A1. El hombre de uniforme militar vio que Némesis seguía de pie, y, sin dudarlo, lanzó otro cohete directamente contra Némesis. Esta vez, Némesis finalmente dejó de permanecer de pie,
arrodillándose en el suelo sin hacer ruido, permaneciendo solo el crepitar de las llamas. Universidad de California en Berkeley. Luo Wan notó el acrónimo en el parche en el brazo del hombre. El paraguas, el Servicio de Medidas contra Riesgos Biológicos, el ejército privado de la Corporación Umbrella, fue uno de los sacrificios en el campo de pruebas de armas biológicas de Raccoon City. Luo Wan todavía tenía alguna impresión de esta unidad, uno de los miembros del grupo protagonista provenía de esta unidad. ¿Estás bien? El hombre arrojó inmediatamente el lanzacohetes de 4 cañones y corrió hacia Jill, ayudándola a levantarse de su posición defensiva detrás del coche para protegerse de la explosión. Es la naturaleza de un hombre. Luo Wan no tenía opinión sobre las acciones del hombre, solo gritó ansiosamente: «El monstruo aún no está muerto, sigue disparando». Mientras gritaba, Luo Wan evitó a Némesis y convergió con Jill. «Esa cosa se ha quedado sin munición». El hombre miró a Luo Wan, respondió con impotencia y luego preguntó: ¿ese monstruo todavía está vivo? Ni siquiera explotó en pedazos, ¿cómo pudo morir tan fácilmente? Luo Wan parecía estar infiriendo, diciendo: incluso a los zombies más comunes hay que dispararles en la cabeza para poder lidiar con ellos, y mucho más con este monstruo. De hecho, ese monstruo es duro. Jill, basándose en sus encuentros previos con Némesis, no pudo evitar estar de acuerdo con la declaración de Luo Wan. Entonces solo podemos usar esto, dijo la otra parte, girando la cabeza, señalando el arma de fuego que llevaba en la espalda. El poder no es suficiente. Si no reducimos a este tipo a cenizas, me preocupa que reviva, negó Luo Wan con la cabeza. Sus palabras transmitían la convicción de que el tirano no estaba muerto, lo que hizo que Jill sospechara un poco de la identidad de Luo Wan. Jill se había topado con un monstruo aterrador similar, un tirano, en la mansión Spencer, por lo que comprendía la resistencia a las balas de Némesis y sabía que las armas de fuego comunes causarían un daño limitado. Tal como Luo Wan había dicho antes, Némesis no había sido destrozada, así que, dada la tenaz vitalidad del tirano, Némesis podría recuperarse. Este capítulo aún no ha terminado. Haz clic en la siguiente página para seguir leyendo. Sin embargo, si Luo Wan era un civil, ¿por qué desconfiaría tanto de Némesis o sabría tanto sobre él? En cuanto Jill sospechó, recordó rápidamente su encuentro. Luo Wan, en efecto, nunca había mencionado su profesión, pero aparte de que no hablaba mucho de sí mismo, no parecía haber nada extraño, no se parecía en nada a alguien de la Corporación Umbrella. No hay tiempo para cargar balas ahora, corramos. Luo Wan miró con cautela a la aún inmóvil Némesis y a los zombies que se acercaban a su alrededor, y agregó rápidamente: los zombies se están acercando. Las palabras de Luo Wan despertaron de golpe al hombre y a Jill. Independientemente de si las palabras de Luo Wan eran correctas, la prioridad en ese momento era, sin duda, irse de allí. Naturalmente, Luo Wan quería aprovechar el silencio de Némesis para resolverlo de una vez, pero, por desgracia, las circunstancias no lo permitían. Sin armas de alta potencia, dependía de unas pocas armas para acabar con Némesis llevaría un tiempo indeterminado, y la continua aparición de zombies a su alrededor también hacía que Luo Wan temiera que, si Némesis se movía repentinamente, los tres no podrían escapar. Aunque Jill sospechaba de Luo Wan, se basaron en su actuación durante ese tiempo, la otra parte no mostró ninguna mala intención hacia ella y no se parecía a nadie de la Corporación Umbrella. Tras descartar la posibilidad de que fuera un miembro de la Corporación Umbrella de conocimiento con armas biológicas, ¿podría ser un tercero del que ella no tenía conocimiento? Al escuchar a Luo Wan instarlos a irse, Jill, que estaba sumida en sus pensamientos, no se opuso y se acercó en acuerdo con las palabras de Luo Wan. El hombre vio que Jill y Luo Wan, especialmente la hermosa Jill, también estaban de acuerdo con la sugerencia de Luo Wan. Le sonriendo con coquetería y luego dijo: de acuerdo, síganme. Nuestra unidad ha instalado un pequeño punto de evacuación en la estación de metro de la Avenida Central. No está lejos de aquí, así que vamos. Luo Wan también tenía la intención de ir a la estación de metro para ver qué estaba pasando, por lo que ascendió y siguió al hombre. Jill también la siguió, caminando al final del grupo. Porque cuando el hombre se giró, Jill vio el nombre VCS en el parche de la unidad en su brazo derecho. Jill se había topado con este nombre durante su investigación sobre la Corporación Umbrella. Este era el acrónimo de uno de los ejércitos privados de la Corporación Umbrella. El hombre era bastante familiar y no podía dejar de hablar mientras conducía a Luo Wan y Jill a la estación de metro de Central Avenue. El hombre se presentó como Carlos Oliveira, y como era de esperar, era un soldado de Umbrella.
Servicio de Contramedidas de Emergencia de Riesgos Biológicos, responsable del apoyo de gran potencia de fuego y la seguridad de retaguardia dentro del equipo. Carlos se había unido recientemente a esta unidad, lo que lo convertía en un novato en la VCS, pero el propio Carlos era un veterano de la guerra. Recién incorporado a la VCS, su primera batalla fue un acontecimiento tan grande que le hizo quejarse varias veces con Jill y Luo Wan, pero Carlos seguía siendo muy optimista y se jactaba ante ellos de cuántos civiles había ayudado y salvado. Cuando Jill entró de que Carlos era parte del ejército privado de Umbrella Corporation, fue casi instintivo, inmediatamente sintió una sensación de desconfianza hacia Carlos, a pesar de que acababa de salvarla a ella y a Luo Wan. Volvió a mirar al desconocido Luo Wan, quien parecía no reaccionar ante la identidad de Carlos. Al final, Jill se guardó sus sospechas, pero sus acciones se volvieron más cautelosas. Después de todo, Wesker, quien los había traicionado en aquel entonces, era un empleado de la corporación Umbrella. Carlos vio que a Jill y a Luo Wan no les interesaba su fanfarronería y se sintió un poco aburrido, pero considerando el aterrador monstruo que acababan de encontrar, Carlos no podía quejarse. Entonces empezó a hablar de asuntos de supervivencia. Nuestro equipo ha instalado un refugio temporal en la estación de metro y está organizando a los supervivientes para que abandonen la estación, pero, tal como están las cosas, es un poco difícil, dijo Carlos. Sabía que no estaban interesados en hablar, así que no se anduvo con rodeos. El metro de la estación se ha quedado sin electricidad. Aunque hay suministro eléctrico de emergencia en el interior, una vez que la sala de control principal se quedó sin electricidad, los trenes del metro quedaron inutilizables. Según el informe del equipo de reconocimiento, parece que hay un problema en la subestación. Me asignaron la tarea de contactar para el rescate, y fue entonces cuando los encontré a ambos siendo atacados por ese monstruo. Carlos explicó brevemente su situación, y luego agregó, ya que los conocía a ambos, los llevaré de regreso a un lugar seguro. Carlos no pareció reconocer a Jill, lo que demostró que de hecho era un novato de la VCS, y consideró que Luo Wan y Jill eran civiles que se encontraron por primera vez con el monstruo que estaba viendo. Después de todo, el propósito de nuestra VCS es resolver crisis tan terribles. Pase lo que pase, estoy orgulloso de mis acciones en este desastre. Carlos desconocía por completa la verdadera naturaleza de Umbrella Corporation, por lo que estaba muy orgulloso de su trabajo, al menos había salvado a civiles que huían. Sin embargo, estas palabras parecieron irritar a Jill. Cuando escuchó a Carlos decir que su equipo protegía a los civiles, frunció el ceño. Al oír a Carlos hablar del propósito de la VCS y su orgullo, finalmente no pudo contenerse, bajó la voz, como un volcán a punto de entrar en erupción, y dijo enojada, esto. Carlos, ¿sabes cómo ocurrió este desastre? Luo Wan vio esto e interrumpió a Jill con una voz un poco más fuerte. Luo Wan no quería que se separaran por una discusión. Necesitaba ir directamente a la estación de metro de Avenida Central con Carlos, pero tampoco quería arruinar la buena impresión que Jill tenía de él. Jill era alguien que se esforzaba al máximo por sus amigos, y en Raccoon City, era una compañera de equipo más confiable que la mayoría. ¿Eh? Aunque Jill no pronunció palabra, Carlos aún percibía la ira y la sospecha en su rostro. Miró a la furiosa Jill con expresión de desconcierto. Justo cuando estaba a punto de decir algo, la pregunta de Luo Wan lo tomó por sorpresa. Tras un momento de estupefacción, dijo, nosotros tampoco lo sabemos. Nuestras órdenes eran ir a Raccoon City a rescatar a los supervivientes y eliminar a los monstruos aterradores tanto como fuera posible. Nuestra unidad incluso cooperó con el Departamento de Policía de Raccoon City y el ejército en varias batallas de exterminio, pero los resultados no fueron buenos, no pudimos impedir que los zombies avanzaran hacia el sur, hacia el centro de la ciudad. Carlos quería decirle a Jill en voz alta que en esas batallas, muchos miembros de la VCS también se sacrificaron. Cualquiera que fuera su razón para unirse a la VCS, murió para salvar Raccoon City. Y la propia Jill fue salvada por él, un miembro de la VCS. Sin embargo, al final la garganta de Carlos se movió, pero él siguió sin hablar. Aunque Carlos no lo dijo, Jill vio el enojo de él al sentirse insultado, junto con sus compañeros, por su mirada desviada. Probablemente tenía la misma expresión cuando se enfrentó al jefe después del incidente de la mansión. Interrumpida por Luo Wan y escuchando los comentarios desinformados de Carlos, Jill finalmente salió de escapar de un profundo suspiro, reprimiendo la ira que había surgido, pero su tono seguía siendo agudo cuando dijo, no tengo intención de insultarte a ti ni a tus camaradas caídos,
pero estos son monstruos bioorgánicos creados por Umbrella Corporation. ¿Qué? Carlos, furioso, se quedó atónito ante las palabras de Jill y dijo con incredulidad: «Señorita, no puede decir esas cosas sin más». «¿Tiene alguna prueba?». Con las palabras de Jill, Carlos ahora podía entender por qué ella estaba enojada y sospechaba después de enterarse de que él era VCS, a pesar de que acababa de salvarla. «¿Yo?». Jill se quedó sin palabras al instante. Ella misma había estado recopilando en secreto pruebas de los crímenes de la corporación Umbrella, pero las pruebas que había reunido habían sido quemadas en su apartamento, y Jill no creía que Carlos, siendo una novata, supiera del incidente de la mansión. Carlos vio la expresión de Jill e inmediatamente supo que no tenía pruebas, pero su expresión no parecía falsa, así que Carlos dijo muy consideradamente: «Parece, Jill, que tienes bastantes quejas con nuestra empresa, pero sin pruebas. Es difícil creer que Umbrella Corporation destruiría personalmente Raccoon City, en cuya construcción invirtió». Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. Ay, Jill también comprendió que le estaba dando una salida, pero al pensar en el sacrificado Brad, no podía contener el resentimiento. Además, para Carlos, quien se dedicaba con todas sus fuerzas a salvar supervivientes, Jill no soportaba verlo siendo utilizada por la corporación Umbrella sin saberlo. Lo hecho está. Sea la corporación Umbrella o no, nuestro objetivo es el mismo ahora. Al ver que su ira se calmaba, Luo Wan intervino para mediar. Así es. Carlos agradeció un poco la mediación de Luo Wan. Inmediatamente expresó su acuerdo al escuchar sus palabras y luego, con seriedad, le dijo a Jill: «Jill, puedes ver por ti misma qué clase de equipo es nuestra VCS. Y lo que dices de nuestra empresa, también lo confirmaré con mis propios ojos. Para sobrevivir en este infierno, dejemos esta discusión de lado por ahora». «Está bien». Jill estaba indefensa, pero también estuvo de acuerdo con Luo Wan, asintiendo con la cabeza. El lugar donde Luo Wan y Jill se conocieron estaba en realidad muy cerca de la estación de metro de Central Avenue. Mientras conversaban, guiados por Carlos, los tres llegaron a la entrada de la estación de metro de la Avenida Central. Con Luo Wan y Jill cubriéndolo, Carlos abrió la puerta de hierro. Carlos entró primero, luego usó ambos brazos para levantar la puerta de hierro, instantes a Luo Wan y Jill a entrar rápidamente. Luo Wan no insistió en «las damas primero», ya que la puerta de hierro era lo suficientemente ancha para que dos personas entraran simultáneamente. Tras la entrada de Luo Wan y Jill, uno por cada lado, Carlos cerró rápidamente la puerta de hierro y escuchó un momento los sonidos del exterior. Después de confirmar que era seguro, condujo a Luo Wan y Jill hacia el metro donde se encontraba su capitán. Mientras bajaban las escaleras, Carlos se giró y le recordó a Jill: «No le digas a mi jefe lo que hablamos antes, tiene un temperamento terrible». Jill no respondió, acercándose en silencio. «Capitán Víctor, traje a 2 supervivientes que encontraron en el camino. Respecto a la misión de comunicación de rescate, encontré una radio intacta, pero no tiene energía y no se puede usar. Aún tenemos que resolver el problema en la subestación». Carlos fue el primero en hablar tras entrar, presentando también el nombre de su capitán. En todo el vagón del metro solo estaba sentada una persona, que debía ser el capitán que mencionó Carlos. El capitán Víctor parecía bastante viejo, con una cabeza llena de cabello blanco y una cara cubierta de arrugas, pero Luo Wan aún podía ver los poderosos músculos escondidos debajo de su uniforme militar. Cuando Luo Wan y los demás entraron, el capitán Víctor parecía haber vuelto a curar su herida, había una pila de vendajes manchados de sangre a su lado. El abdomen derecho que el capitán Víctor estaba agarrando debía ser la zona lesionada, pero no se sabía qué la había causado. Sin embargo, el capitán Víctor ignoró las palabras de Carlos y en su lugar le dijo a Jill: «¿Oh? ¿No es esta Jill Valentine, la ex miembro de élite de Stars entrenada por las Fuerzas Especiales Delta?» Carlos también tenía una impresión del nombre Stars, pero habiéndose unido a la VCS poco antes de ser enviado a Raccoon City, aún no estaba al tanto de cierta información importante. «Novato, no creías haber traído a una debilucha, ¿verdad?». Antes de que Jill pudiera responder, el capitán miró a Carlos y replicó: «Esta persona no es una superviviente cualquiera, es una superviviente del incidente de la mansión». Carlos no sabía mucho sobre el incidente de la mansión y preguntó con cierta extrañeza: «¿Pero no fueron aniquilados todos los involucrados en ese incidente?». «Ah». Carlos recordó entonces por qué le sonaba el nombre Stars.
Era solo información que había repasado rápidamente durante una hora antes de su misión, y no era información clasificada. Al darse cuenta de que lo que acababa de decir era demasiado grosero para un sobreviviente, Carlos estaba a punto de explicárselo a Jill cuando el capitán Víctor dijo deliberadamente: el informe de investigación inicial indicó que no se encontraron sobrevivientes, pero luego descubrimos que aún había sobrevivientes y el investigador presentó un nuevo informe. Carlos, no terminaste de leer el informe del incidente de la mansión, ¿verdad? Sí, porque no tuve tiempo suficiente. Aunque Carlos se había unido recientemente a la VCS, el capitán Víctor todavía tenía a Carlos descubierto, sabiendo que con la personalidad de Carlos, solo echaría un vistazo breve a esa información antes de partir. El capitán Víctor, al ser un oficial de rango de capitán, conoció más detalles y la verdadera situación del incidente de la mansión que Carlos, pero no tenía la obligación de explicárselo. Mirando el reloj en el interior de su muñeca izquierda, el capitán Víctor dijo: no tenemos tiempo que perder. Dado que el plan de solicitud al cuartel general ha fracasado, y la mayoría de los miembros del equipo ya están desaparecidos, entonces evacuaremos Raccoon City por el metro como estaba previsto. Entendido. ¿Ya regresaron los hermanos encargados de restablecer la energía? Los compañeros encargados de restablecer la energía se habían ido mucho antes que Carlos, pero ahora Carlos había regresado, y esos compañeros no habían regresado, ni se había restablecido la energía. Por eso, a Carlos le resultó un poco difícil hablar, pero Mijail Víctor, con su rica experiencia militar, ya estaba acostumbrado a ello. Con una expresión resuelta, Víctor no mostró tristeza, pero su voz era mucho más profunda cuando dijo: lo más probable es que su misión haya fracasado. Dejaré el asunto en manos de Jill Valentine. ¿Qué? Carlos estaba desconcertado, pero un momento después, su rostro mostró sorpresa. El capitán realmente le estaba recomendando una tarea tan peligrosa a un civil. Este subcapítulo aún no está terminado. Haga clic en la página siguiente para continuar leyendo el emocionante contenido. Jill comprendió de inmediato a qué se refería el capitán Víctor con problemas, pero no dudó ni un segundo. Tras observar a los civiles que se movían en el vagón contiguo, asintió de inmediato: bien, ¿qué tengo que hacer exactamente? Capitán, no estoy de acuerdo. ¿Cómo podemos dejar que un civil haga un trabajo tan peligroso? Aunque Jill expresó su acuerdo, Carlos no lo aprobó. Carlos, ella pertenece a un equipo de élite y sobrevivió al incidente de la mansión. Tiene mucha más experiencia que tú en cómo sobrevivir en Raccoon City ahora mismo. Cuando Víctor vio a Jill, inmediatamente pensó en que completara la misión de restauración de energía. La razón por la que mencionó los logros pasados de Jill al conocerla fue para que ese niño ingenuo, Carlos, comprendiera que Jill no era solo una cara bonita. A Luo Wan, el hombre invisible, que escuchaba la charla de los tres, le extrañó un poco la petición directa de Víctor y la aceptación sin vacilaciones de Jill. Realmente, uno se atrevió a preguntar y otro a aceptar. Víctor continuó explicando: además, nuestro personal de la VCS tiene una grave escasez de personal, y aún tenemos civiles aquí que necesitan nuestra protección. Debemos utilizar todas las fuerzas de combate útiles. Carlos, no es momento de ser tan meticuloso. Como miembro de STARS, proteger a los civiles también es mi deber, dijo Jill con seriedad. Aunque le molestaba que la gente de VCS le estuviera encomendando la tarea, Jill vio a otros civiles en el tren, y por su bien, tuvo que aceptar y completar la misión. Carlos vio la persistencia de Jill y, combinado con el reconocimiento verbal de las habilidades de Jill por parte de su capitán, finalmente accedió y dijo: ten cuidado y toma esto. Carlos sacó un walkie-talkie de detrás de él, ajustó el canal y se lo entregó a Jill, diciendo: primero ve a la subestación para restablecer el suministro eléctrico, luego ve a la oficina del metro para configurar la ruta. Si algo ocurre, contáctame por aquí. Además, la salida es la B de la estación de metro. Está bien. Jill recordó las palabras de Carlos, tomó el walkie-talkie, se lo colocó en el cinturón, apoyó y salió del tren resueltamente sin mirar atrás. Ufa, al ver partir a Jill, el capitán Víctor dio un leve suspiro de alivio y le dijo a Luo Wan, que había estado escuchando en silencio su conversación: Luo, no esperaba que todavía estuvieras aquí. Cuando el capitán Víctor lo llamó por su nombre, Luo Wan se sorprendió un poco, pero mantuvo su expresión y no mostró ningún defecto. ¿Pero su apariencia era igual o muy similar a la de Luo Wan de Umbrella Corporation? Luo Wan se preguntó, sin saber si esta situación era buena o mala. Maldita misión temporal.
Luo Wan no sabía qué tipo de persona era Luo Wan de Umbrella Corporation, ni sabía cómo el Capitán Víctor y esa persona se conocían, o cuál era su relación. Como Luo Wan no había heredado los recuerdos de Luo Wan, el oficial de inteligencia de Umbrella, no quería hablar demasiado con la otra parte. Sus palabras fueron concisas, pues temía revelarse accidentalmente y despertar sospechas. Una misión temporal. Parece que ser oficial de inteligencia no es fácil. El Capitán Víctor entusiasmante, pero Luo Wan no supo qué significaba esa sonrisa. Luo Wan se encogió de hombros y dijo con impotencia, reglas de la empresa. Así es, son las reglas de la compañía, asintió el Capitán Víctor. Carlos, de pie cerca, miró a su capitán y a Luo Wan a ambos lados, con el rostro lleno de asombro. Creyó que habían rescatado a dos civiles comunes, pero uno era un miembro de élite de Stars y el otro, un oficial de inteligencia de la corporación Umbrella. Entonces, fue porque el propio Luo Wan era un empleado de Umbrella Corporation que interrumpió las acusaciones infundadas de Jill contra la empresa, pensó Carlos, recordando el intento anterior de Luo Wan de mediar. Pero, ¿cómo se conocieron estos dos? Carlos estaba un poco confundido, pero enseguida comprendió la razón. La actitud de Jill hacia Luo Wan no era como la que tenía hacia la propia corporación Umbrella. Considerando que Luo Wan era un oficial de inteligencia, era probable que lo hubiera ocultado deliberadamente. Al Capitán Víctor no le importó la reticencia de Luo Wan a revelar demasiado. Los oficiales de inteligencia eran así, hablar menos, escuchar más. Como ex soldado y actual mercenario, al Capitán Víctor ahora solo le preocupaba si la misión que le habían asignado sus superiores podía completarse. ¿Cómo te lesionaste? Mientras Jill y Víctor conversaban, Luo Wan observó a la otra parte y notó que la mano izquierda del Capitán Víctor cubría constantemente su abdomen inferior derecho. Preguntó con timidez, ¿cómo te lastimaste? Rayado por la metralla de una explosión. Carlos miró los movimientos de Luo Wan un poco nervioso después de escuchar su pregunta, pero Víctor respondió con calma. Parecía que a Víctor no le sorprendió que Luo Wan hiciera esa pregunta. Luo Wan pensó, dibujando en su mente la imagen de Luo Wan de la corporación Umbrella, taciturno, egoísta, alguien en quien era difícil confiar, etc. Luo Wan miró a Víctor a los ojos, sostuvo su mirada y luego asintió. ¿Cuál es la situación ahora? Necesito armas de fuego y municiones. Aunque Luo Wan tenía una tarjeta de empleado, no contenía información como su rango militar, así que no estaba seguro de quién tenía un rango superior entre él y Víctor. Por lo tanto, no es un tono autoritario. Por lo que el Capitán Víctor le dijo a Luo Wan al principio, parecía que no tenían una relación de superioridad. Carlos pudo responder a esta pregunta. Señaló la armería vacía al otro extremo del taller y dijo, aquí no hay munición extra. Nos topamos con muchas cosas por el camino, y la munición se perdió o se agotó. Siendo sinceros, necesitamos evacuar cuanto antes. De verdad, susurró Luo Wan. No se detendría en cosas que no existían. Justo cuando estaba a punto de decir algo, alguien más abrió la puerta y entró. Entró un hombre con nariz aguileña, vestido con uniforme militar de la VCS y un brazalete, igual que Carlos y Víctor. Su mirada penetrante, como la de un buitre, recorrió el carruaje. Al ver a Luo Wan, resopló y dijo con desprecio, ¿aún no has huido? ¿No eres tú el que siempre está pensando en escapar rápidamente? El tono de la otra parte tenía un dejo de desdén, por lo que la respuesta de Luo Wan también fue mordaz. En cuanto Luo Wan vio al hombre frente a él, una alarma se encendió en su mente. Quizás fue un juicio basado en la apariencia, o quizás solo un prejuicio de Luo Wan, pero percibió al hombre como un individuo egoísta y peligroso, con aspecto de villano. Pero pase lo que pase, Luo Wan decidió alejarse de este tipo. También debía tener cuidado de que no lo apuñalara por la espalda. Claro que, si era posible, Luo Wan quería apuñalarlo en el riñón, eliminando así el peligro oculto. HMPH. La otra parte aún conservaba esa mirada arrogante y distante. Por lo que vio a Luo Wan, su respuesta probablemente coincidió con la impresión que tenía de Luo Wan. Jinobaf, ¿cómo está la situación afuera? A Víctor no le interesaba la calidad de su relación y le preguntó al hombre de nariz aguileña, Nikolai Jinobaf. Sigue siendo el mismo infierno. No se pueden enviar señales de rescate y todos los departamentos administrativos de Raccoon City están paralizados. La misión de Nikolai Jinobaf era de reconocimiento,
aunque en realidad tenía otras tareas. Su verdadero puesto era el de monitor de la corporación Umbrelle. VCS había enviado un total de 4 pelotones a Raccoon City para llevar a cabo misiones de rescate y limpieza, equipos Alpha, Beta, Gamma y Delta. Mikhail Viktor fue el capitán del equipo Delta y Nikolai Jinovov fue el capitán del equipo Beta. Nikolai Jinovov seguía al equipo Delta, mientras que todos sus compañeros del equipo Beta habían sido enviados a manos de las BOW, armas bioorgánicas, y habían perdido la vida. Nikolai Jinovov hizo esto para completar la misión que le asignó la corporación Umbrelle, recopilar datos de combate sobre las armas bioorgánicas. Seguir al equipo Delta en este momento fue por la misma razón, utilizar al equipo Delta como sujetos de prueba para armas bioorgánicas, y también para actuar como los ojos de Umbrelle Corporation, monitoreando al equipo para evitar que haga algo contrario a los intereses de Umbrelle Corporation. Aunque Mikhail Viktor fue empleado de Umbrelle Corporation y se convirtió en miembro de VCS, no se unió voluntariamente, fue más por necesidad. Tras retirarse del ejército regular, el capitán Viktor se convirtió en líder de una organización guerrillera clandestina y participó en una serie de actos terroristas para luchar por la independencia de la población local. También empleó sus excepcionales puntos de liderazgo para llevar a cabo varias operaciones con éxito, incluyendo un ataque a la residencia de un embajador. Sin embargo, en una ocasión, al intentar guiar a un grupo de refugiados a través de la frontera, Mikhail Viktor fue rodeado por el ejército gubernamental. Por la seguridad de los refugiados, él y sus camaradas entregaron las armas de inmediato. Sin embargo, la Corte Penal Internacional fue condenada a muerte por ataques terroristas y sería ejecutada al día siguiente. Sin embargo, unas horas más tarde, los expertos en seguridad de Umbrelle Corporation hicieron un trato con él, un cambio de la vida de sus subordinados, se uniría a VCS. Con la muerte acercándose, Mikhail Viktor, sin dudarlo, entregó su vida a la corporación Umbrelle. Como parte del contrato, su esposa y sus subordinados fueron absueltos de inmediato. Que Umbrelle Corporation salvara a la esposa de Mikhail Viktor y a sus subordinados no lo hizo por bondad, era un asunto de lucro. Según el informe de evaluación de los investigadores, Umbrelle Corporation creía que las capacidades militares de Mikhail Viktor valían la pena. Su esposa y sus subordinados eran la influencia de Umbrelle Corporation, o mejor dicho, sus rehenes, para manipular a Mikhail Viktor y lograr que completara diversas tareas difíciles y desconocidas para ellos. Por otro lado, Nikolai Jinovov actuó así no por lealtad a la corporación Umbrelle, sino porque, como observador, podía obtener información más completa que otros miembros del equipo al llevar a cabo estas misiones bioquímicas relacionadas con la corporación Umbrelle. Además de asegurar la prioridad para escapar, recibió una compensación casi 10 veces mayor que la de otros después de la misión. Para Umbrelle Corporation, en comparación con Mikhail Viktor, quien se vio obligado a unirse, una persona como Nikolai Jinovov, que carecía de conciencia, era cruel, despiadado y amaba el dinero, era más adecuada para ser un monitor de Umbrelle Corporation, o para decirlo más duramente, un lacayo de Umbrelle Corporation. Entonces solo podemos ver hasta dónde puede llegar ese miembro de STARS, murmuró el capitán Viktor después de escuchar las palabras de Nikolai. El capitán Viktor no era de los que depositaban todas sus esperanzas en los demás, pero le quedaban pocos compañeros de la VCS que lo habían seguido. En ese momento, las únicas personas útiles a su alrededor eran el novato Carlos, el poco confiable Nikolai y Tyrell, quien era capaz, pero ya tenía una misión. Raccoon City no era un campo de batalla donde humanos comunes se mataban entre sí y se convertían en sacrificios políticos. La mayoría de los enemigos eran diversos monstruos bioorgánicos causados por la fuga biológica. En este sentido, la experiencia de Jill no era peor que la suya. Sumado a su profesión original como policía, protegiendo la paz de un bando, esto tranquilizó al capitán Viktor lo suficiente como para confiarle esta importante misión. ¿Estrellas? Nikolai escuchó las palabras susurradas de Viktor. Jill Valentín. Jill siempre regresaba a este tren subterráneo después de completar su misión, y los dos eventualmente se encontraron, por lo que el capitán Viktor no tenía intención de ocultarlo. ¿Ah? Nikolai parecía haber pensado en algo interesante, y la comisura de su boca se curvó hacia arriba. Sin esperar a que Viktor, quien seguía curándose las heridas, aceptara, sugirió directamente que conociera un lugar donde aún podrían contactar con el mundo exterior, y se fue sin mirar atrás. Los dos eran nominalmente del mismo rango, por lo que los ojos de águila del capitán Viktor simplemente miraron fijamente a Nikolai mientras se iba, sin decir nada. Se hizo el silencio en el carruaje.
Luo Wang aprovechaba el tiempo para descansar y se sumergiría de inmediato en el conocimiento que le proporcionaba el sistema. Mientras examinaba la información que se mostraba en su mente, también reflexionaba sobre algo. Si recordaba correctamente, con Jill presente, este tren de escape sería destruido por el Némesis que lo perseguía, ¿verdad? Entonces, si Jill no subía a ese tren, era muy probable que no pasara nada aquí y él pudiera abandonar rápidamente Raccoon City. No importaba cómo lo pensara, esto era algo bueno. En cuanto a Jill, a Luo Wang no le preocupaba que esta mujer fuerte no sobreviviera. Pensando en esto y preparándose con conocimiento para ello, Luo Wang, después de confirmar que todos a su alrededor eran la propia gente de Umbrella Corporation, sacó el cuaderno que contenía información de vigilancia sobre Jill y comenzó a estudiarlo. Jill siempre había estado investigando en secreto la investigación y el desarrollo privado de virus y armas biológicas de la Corporación Umbrella, con la esperanza de informarlos al gobierno después de obtener evidencia y confiar en el poder nacional para derrotar al gigante que era la Corporación Umbrella. El motivo de la investigación fue precisamente que Jill sobrevivió al incidente de la mansión. Se podría decir que existía un odio inmenso entre Jill y la Corporación Umbrella. Personalmente, la mayoría de los compañeros del equipo STARS de Jill habían sido asesinados trágicamente por armas bioorgánicas. Públicamente, el deber de STARS incluía proteger a los ciudadanos, y Umbrella Corporation estaba destruyendo a la gente que vivía allí. Se rumoreaba que el establecimiento de STARS y la posterior operación de investigación de la mansión Spencer tenían como objetivo convertir a STARS en un objetivo de combate para varias armas bioorgánicas para recopilar datos para su mejora. Al examinar el contenido del cuaderno, la información investigativa de Jill no era exhaustiva y no había encontrado ninguna prueba concreta que probara las actividades criminales de la Corporación Umbrella. Por lo tanto, Luo Wang de la Corporación Umbrella solo tenía la tarea de vigilancia, no de asesinato. Este capítulo no ha terminado, haz clic en la página siguiente para continuar leyendo. Sin embargo, cuanto más leía, más sentía Luo Wang que Luo Wang de la Corporación Umbrella era un pervertido. A medida que el tiempo de vigilancia se prolongaba, Luo Wang registraba las cosas con cada vez más detalle, incluso documentando las horas de baño y aseo de Jill por diversos medios. Cuando la investigación de Jill sobre Umbrella Corporation se estancó, las entradas del cuaderno parecían más bien el diario de un acosador pervertido. Frunciendo el ceño, Luo Wang cerró el cuaderno para evitar contaminar aún más sus ojos. Encontraría un fuego y lo quemaría más tarde, pensó Luo Wang. Llevar este cuaderno ahora lo hacía sentir inexplicablemente avergonzado. Miró a Carlos, quien estaba ocupado manipulando un dispositivo junto a Víctor y no lo había notado. El capitán Víctor tampoco miraba a Luo Wang, sino que estaba absorto en sus pensamientos, cabizbajo. Ninguno de los dos miró a Luo Wang, lo que hizo que Luo Wang respirara un ligero suspiro de alivio. Quizás al notar la mirada de Luo Wang, el capitán Víctor levantó la vista y se encontró con los ojos de Luo Wang. Luo, he estado pensando, no podemos poner todas nuestras esperanzas en un exmiembro de STARS. Raccoon City es demasiado peligroso, esto no es seguro. Para Raccoon City, Jill era demasiado peligrosa. Luo Wang pensó que Jill parecía tener el título de Reina de Armas, mientras que el de Claire parecía ser armería andante. Sin embargo, Luo Wang entendió lo que Víctor quería decir. Parecía que el anciano que tenía delante quería que fuera a buscar a Jill. Si Jill seguía viva, ambos cooperarían y actuarían juntos. Si no encontraron a Jill o solo su cadáver, la tarea de restaurar la energía del metro recaería naturalmente en Luo Wang. Entiendo. No hace falta decir más. Si Luo Wang no supiera el bombardeo de Raccoon City, lo rechazaría rotundamente. Aunque Luo Wang también podía oponerse y obligar a Carlos a actuar así, Carlos ahora conocía su identidad. Dada su personalidad, si Carlos encontraba a Jill, lo más probable era que le contara la identidad de Luo Wang. Por lo tanto, Luo Wang decidió tomar la iniciativa y aprovechar la oportunidad para crear rápidamente una buena impresión en Jill. En cuanto a cómo construir una buena impresión, siempre que los dos pudieran completar la misión juntos, naturalmente construirían un fuerte vínculo de camaradas de armas. Sin embargo, en ese momento, Luo Wang olvidó por un momento que Carlos no necesitaba encontrar a Jill, solo necesitaba decírselo por el walkie-talkie. Al ver que Luo Wang accedía de buena gana, el capitán Víctor apenas mostró una sonrisa. Sacó el walkie-talkie de su cintura, ajustó la señal y se lo lanzó a Luo Wang. Luo Wang lo atrapó con una mano,
y justo cuando estaba a punto de intentar contactar a Jill, Carlos lo detuvo con una mirada sospechosa, diciendo, la señal no se transmitirá dentro de la estación de metro, y no sabemos si Jill necesita mantener silencio. De acuerdo. Luo Wan no volvió a intentarlo. Tras un breve descanso, como el tiempo apremiaba, se levantó para bajar del carruaje. Como si de repente recordara algo, se giró y les dijo con seriedad, el objetivo de Némesis son las estrellas. Por su bien, por el bien de esos civiles, es mejor no dejar que Jill se suba a bordo. Además, ten cuidado con Nikolai. Es un monitor de la corporación Umbrella ubicado en la VCS. Después de hablar, Luo Wan no esperaba que Carlos dijera nada y abandonó el carruaje sin mirar atrás. Luo Wan tenía una razón para elegir contarles a ambos sobre el objetivo de Némesis y la verdadera posición de Nikolai. Ambos formaban parte de la VCS de Umbrella Corporation, lo que los colocaba en la misma posición que Luo Wan, el oficial de inteligencia. A juzgar por la actitud del líder del equipo Delta, Víctor, hacia Luo Wan, también había un cierto nivel de confianza entre los dos. Solo entonces se confiará en la información de Luo Wan. Por el contrario, si Luo Wan le hubiera contado esta información a Jill, Jill habría cuestionado inmediatamente la identidad de Luo Wan y se habría negado a creer en su inteligencia. Luo Wan no tenía mala voluntad hacia Jill, pero su relación no estaba en el punto en que Luo Wan hiciera todo lo posible para convencerla. No había otra opción. Luo Wan, quien había transmigrado aquí, y Jill se encontraban, naturalmente, en una posición adversaria. Incluso si Luo Wan no hubiera ocultado su identidad desde el principio, ¿creería Jill que un oficial de inteligencia de la corporación Umbrella cambiaría repentinamente de opinión y le revelaría información tan crucial? Hay que saber que cualquiera capaz de conocer dicha información necesitaría inherentemente estar en un cierto nivel dentro de Umbrella Corporation para acceder a ella. Volviendo a la misión de seguros de Luo Wan, era el oficial de inteligencia de la corporación Umbrella, Luo Wan, un tipo con un espíritu erudito y marcial a la vez. ¿Por qué se le asignaría una tarea tan peligrosa? Aunque Luo Wan se presentó ante Carlos y los demás para aceptar con calma la misión, en realidad, Luo Wan no era tan fuerte y tranquilo como imaginaba. Habían pasado casi 4 horas desde que transmigró, y la emoción que traía el sistema hacía tiempo que se había desvanecido, dejando solo una sensación de confusión sobre el futuro. Después de salir del tren subterráneo, en la ventanilla de venta de billetes del metro, Luo Wan cargó balas de 9 milímetros una por una en el cargador de la pistola G-17, sumido en sus pensamientos. El sistema no era increíblemente poderoso, pero jugó un papel importante para Luo Wan en Raccoon City. Al menos ahora, Luo Wan podía lidiar fácilmente con zombis comunes. Pero en la batalla anterior con Némesis, si el sistema no hubiera controlado brevemente su cuerpo para evitar el barrido del tentáculo, probablemente habría resultado gravemente herido y luego habría muerto, pacíficamente, debido a un tratamiento ineficaz. Incluso con el sistema, las probabilidades en contra de armas de riesgo biológico como los tiranos aún eran demasiado bajas. Si este mundo realmente estuviera basado en el juego bioazar, con Raccoon City el riesgo biológico como catalizador, los incidentes terroristas globales de riesgo biológico se volverían muy frecuentes y él no podía permitirse el lujo de no tener la fuerza suficiente para protegerse. Al pensar esto, el sistema interpretó sus pensamientos de forma natural. Como sistema adaptativo, podría alterar las emociones de Luo Wan modificando su secreción hormonal, pero no lo hizo. Mientras Luo Wan permaneciera dentro del alcance de las habilidades humanas y sin la ayuda de armamento pesado, de hecho le resultaría difícil derrotar a las armas de riesgo biológico como los tiranos, que son inmunes a la mayoría de los daños de las armas ligeras. En esta etapa, el sistema tampoco tenía una buena solución para esto. Después de todo, solo cumpliría una función auxiliar, y si la evolución sería exitosa o no dependería en la última instancia de su adaptador, Luo Wan. Luo Wan no permaneció desanimado por mucho tiempo. Tras cargar las balas y guardar las restantes en su mochila, se animó, pistola en mano, y salió de la estación de metro de la avenida central, siguiendo la ruta que había tomado Jill. No hubo muchos obstáculos difíciles en el camino. Con la ayuda del sistema, Luo Wan no se perdió y se dirigió a la subestación, siguiendo el camino que Jill había tomado, donde había eliminado zombies. Después de que Jill obtuvo el cuchillo corto, también tendió a usar armas cuerpo a cuerpo para lidiar con estos zombies comunes. Luo Wan pensó, mirando las heridas en las cabezas de los zombies verdaderamente muertos en el suelo.
Debido a que Jill usó principalmente métodos de combate cuerpo a cuerpo para eliminar enemigos, no se reunió otros zombies debido a los disparos, por lo que el viaje de Luo Wan fue muy tranquilo. Tienda de armas de Kendo. Luo Wan miró el nombre de la tienda que tenía frente a él. El nombre Kendo proviene del apellido del dueño de la armería, Robert Kendo. Cuando Raccoon City se produjo un brote de riesgo biológico y Robert Kendo distribuyó las armas de su armería a sus vecinos, salvando a muchas personas durante la primera ola del brote. Entonces, la puerta de la armería estaba abierta de par en par, pero desde afuera no parecía que hubiera sido saqueada o destrozada. Parecía que todo lo bueno que había dentro ya había sido tomado. Luo Wan lo creía, pero ahora la calle se había derrumbado en una sección, como si hubiera ocurrido una explosión de gas, y aún había muchos zombies al otro lado y en el foso. Parecía que Jill no había ido por allí. De hecho, a Luo Wan también le preocupaba que lo atacaran mientras subía y bajaba. Como había una tienda sin llave al lado, según las costumbres de la mayoría de las tiendas de Beacon Country, solía haber una entrada trasera o un pasillo para entregas. Mejor entrar y probar suerte. Luo Wan pensó así y así lo hizo. No había nadie dentro de la armería, pero se oían algunos sonidos tras una puerta de hierro. Luo Wan aún recordaba con claridad la historia de Kendo y su hija, así que, naturalmente, no los interrumpió. Como el dueño de la tienda seguía allí, Luo Wan no aceleró el paso. Tosió, indicando que alguien había llegado. Luo Wan podía oír a alguien moviéndose dentro de la puerta de hierro, pero la persona dentro claramente no tenía intención de abrir la puerta, en cambio, desconfiaba de la persona afuera. Parecía haber algunos antídotos en el hospital, pero Luo Wan no se lo contó a Kendo. Primero, no esa tenían relación, y segundo, se desconocía si Kendo, sumido en la paranoia tras la partida de su esposa y la infección de su hija, le creería a un desconocido como Luo Wan. En los momentos finales de su hija, Kendo ya había planeado su propio final y no llevaría a su hija, que estaba a punto de mutar en un zombie, a perseguir una esperanza tan ilusoria. Para entonces, si Kendo no encontraba el antídoto, solo se resentiría con Luo Wan, por lo que era mejor no molestarlo. La armería quedó limpia, como era de esperar. Luo Wan echó un vistazo a su alrededor, sin ver nada útil, y rápidamente cruzó la puerta trasera de la armería de Kendo, en dirección a la subestación. Van. Al salir de la tienda de armas de Kendo y recorrer el camino roto a través del callejón, Luo Wan continuó hacia la subestación y pronto llegó a un área similar a una comunidad. No mucho después, Luo Wan escuchó vagamente dos disparos consecutivos, similares a los de su pistola G-17, probablemente el mismo modelo que la suya. ¿Esa es Jill?, preguntó Luo Wan. Luo Wan corrió inmediatamente en dirección al sonido, solo para ver a Jill siendo rodeada lentamente por varios perros zombies cerca de una cancha de baloncesto comunitaria. Sus cuerpos estaban podridos, dejando al descubierto incluso los huesos de las piernas de un blanco amarillento, y varias cosas parecidas a tentáculos brotaban de su carne, moviéndose sin rumbo. Sus ojos, blancos, observaban con precisión la posición de Jill. Como una jauría de perros, los zombie dogs no se lanzaron precipitadamente hacia adelante para convertirse en víctimas del arma de Jill, en cambio, comenzaron a dispersarse, preparándose para rodear a Jill. Jill también comprendió las intenciones de los perros zombie en ese momento, pero no actuó precipitadamente. Que los perros zombie persiguieran a Jill juntos le haría menos ventajoso derrotarlos uno por uno, y también le facilitaría exponer sus debilidades a ellos. Jill no se quedó de brazos cruzados, sacó el cuchillo corto de su cintura y vio a Luo Wan, quien sostenía una pistola, en su campo de visión. Asintió levemente a Luo Wan. Justo cuando los perros zombie estaban a punto de completar su cerco y prepararse para atacar, sonaron dos disparos más. Era Luo Wan, en posición de disparo, usando su G-17, apuntando a los perros zombie a cada lado de Jill. También había perros zombie entre Jill y Luo Wan, pero Luo Wan no tenía demasiada confianza en su puntería, por lo que apuntó a los perros zombie a ambos lados de Jill. Reaccionando más rápido que los demás perros zombies, el destello del primer disparo de Luo Wan fue como una señal de salida. Jill se movió y cargó contra Luo Wan. En comparación con Luo Wan, Jill tenía bastante confianza en su puntería. Debido a la baja estatura de los perros zombies, el hocico de Jill estaba ligeramente inclinado hacia abajo. Frente a los perros zombie que bloquearon el paso entre Luo Wan y ella, prácticamente les disparó a la cabeza, así que, naturalmente, no falló. Jill no bajó el ritmo.
Para Luo Wan, Jill simplemente estaba derribando a un perro zombie al pasar mientras se dirigía hacia él, lo cual era genial. Ese perro zombie tampoco reaccionó. Era el cazador, pero ¿cómo se convirtió de repente en la presa? Naturalmente, no tenía capacidad para contraatacar. Con un gemido, su cuerpo ni siquiera había caído cuando Jill saltó y se unió a Luo Wan. Aprovechando el ataque sorpresa, eliminó a uno e hirió a otro. Después, Luo Wan no siguió disparando, sino que esperaba que Jill se uniera a él. En un destello de relámpago, Jill y Luo Wan convergieron, y los otros zombie dogs también reaccionaron, lanzando un ataque sorpresa, persiguiendo de cerca a Jill. Bien, elogió Luo Wan a Jill. Gracias, respondió Jill después de encontrarse, despejando la línea de fuego y parándose junto a Luo Wan, levantando su arma y disparando. Luo Wan disparó inmediatamente en cuanto Jill se apartó, apuntando al perro zombie que cargaba de frente en el estrecho pasaje entre los vehículos abandonados. Estos enemigos no tenían espacio para esquivar, y Luo Wan, en posición de alerta, no desaprovechó la oportunidad, eliminando a un perro zombie en 2 o 3 disparos. Al caer el perro zombie delantero, hizo tropezar al que venía detrás, quien no pudo esquivarlo a tiempo. Sin embargo, como la cabeza del perro zombie caída se movía erráticamente, Luo Wan no le apuntó. En cambio, disparó 3 tiros a un perro zombie que saltó para evitar el accidente que tenía delante. Una vez que el perro zombie saltó, la trayectoria de su cabeza se volvió mucho más fácil de predecir. Sin embargo, la probabilidad de acierto de Luo Wan en objetivos móviles no era muy alta en ese momento, así que decidió disparar 3 tiros consecutivos, abatiendo con éxito al perro zombie que saltaba. Los dos llegaron a un acuerdo tácito inesperado, sin comunicación verbal. Cuando Jill vio a Luo Wan apuntando a los perros zombie entre los vehículos centrales, los centró en los perros que corrieron y saltaban sobre los techos de los vehículos. Cuando los perros zombies estaban en el aire, era el momento de que Jill atacara. Para asegurarse de que los enemigos fueran eliminados, ambos dispararon bastantes tiros, pero 2 zombie dogs a la izquierda y uno a la derecha aún se abrieron paso, dejando menos de 5 metros entre ellos y Luo Wan. Jill, a la izquierda de Luo Wan, disparó 3 tiros más con un ban, pero esto solo logró detener a un perro zombie que se abalanzaba sobre ella. Otro, babeando, se balanceó con avidez sobre Jill. Justo a un tiempo, Jill se agachó, dejó caer la pistola G-19 en su mano derecha y usó la izquierda, que sostenía el cuchillo corto, para empujar hacia arriba, clavándoselo en el cuello del perro zombie. Luego, aprovechando la fuerza del ataque del perro zombie, lo empujó hacia su trasero izquierdo con ambas manos, arrojándolo a un lado. Estallido. Justo cuando el perro zombie estaba a punto de levantarse, con un estallido, Jill agarró la pistola G-19 que había dejado caer antes con ambas manos y disparó la última bala en la recámara. Le dio al perro zombie directamente entre los ojos. Jill giró la cabeza y observó la situación de Luo Wan. Aunque solo había un perro zombie a la derecha, considerando que se movía a gran velocidad, Luo Wan no optó por ahorrar balas. Cuando el perro zombie saltó, presionó el gatillo rápida y continuamente, vaciando las balas de la pistola sobre el perro zombie en el aire. Una bala alcanzó la articulación de la pata delantera izquierda del perro zombie, lo que provocó que tropezara al aterrizar, rodando desde el techo del auto y cayendo frente a Luo Wan. Cuando el perro zombie intentó ponerse de pie, también recibió el golpe en la cabeza de la última bala de Luo Wan, encontrando su muerte. Después de unos segundos de silencio, confirmando que no había otros movimientos del perro zombie, Luo Wan finalmente relajó su cuerpo tenso. Respirando suavemente, Luo Wan se giró hacia Jill, que estaba a punto de hacerle una pregunta, y dijo, «No es seguro aquí. Vámonos». Aunque la batalla no fue larga, Luo Wan y Jill habían disparado sus armas aquí, por lo que a Luo Wan le preocupaba que los disparos atrajeran a los zombies, así como a ciertas armas de riesgo biológico varias veces más aterradoras que los zombies. Jill comprendió lo que quería decir Luo Wan y ascendió. Luego, mientras cambiaba el cargador de su arma, caminó hacia la posición del perro zombie, preparándose para recuperar el cuchillo corto clavado en su cuello. Al ver esto, Luo Wan no se fue de inmediato y se mudó a otro lugar. Mirando a su alrededor, quizás porque este era el territorio de los perros zombie, Luo Wan examinó el área. Por un momento, no vio zombies. También sacó balas sueltas para cargar el único cargador de su pistola G-17. Después de haber disparado alrededor de 2 cargadores de balas en el camino, la caja de balas de 9 milímetros que había obtenido antes en la casa segura de Stars ya se estaba agotando.
5, 6, 7. ¿Solo quedan 7 balas? Luo Wan descartó casualmente la caja de embalaje de balas de 9 milímetros vacía. Sígueme, conozco un atajo. Jill conocía mucho mejor el terreno de Raccoon City que Luo Wan. Cargó sus balas rápidamente, se giró y le dijo a Luo Wan: «Yo también estoy listo». Luo Wan insertó el cargador, metió una bala en la recámara y apartó la mirada de la pistola G-17. Justo cuando se giraba para avisarle a Jill, un perro zombi apareció repentinamente entre una pila de coches a su derecha, apuntando directamente a Luo Wan. El sistema ya había reaccionado, pero los movimientos de su cuerpo todavía eran un poco lentos. El arma estaba en su mano derecha. Cuando apuntó al perro zombi, Luo Wan ya podía ver claramente su rostro feroz y percibir el hedor a cloaca. Con un ruido sordo, el perro zombi golpeó directamente la mano derecha de Luo Wan a un lado, evadiendo el objetivo de la pistola G-17 de Luo Wan. HMPH. El rostro de Luo Wan mostraba disgusto. Con su mano derecha, resistió el impacto del perro zombi, blandiendo con fuerza desafiante, derribándolo directamente a un lado. Justo cuando Luo Wan estaba a punto de levantar su arma y disparar, Jill, que había reaccionado antes pero no había disparado precipitadamente porque el perro zombi estaba muy cerca de Luo Wan, disparó inmediatamente en el momento en que Luo Wan derribó al perro zombi, eliminándolo. Al ver esto, Luo Wan exhaló y miró su brazo derecho. 3 heridas sangrientas, apenas visibles bajo su ropa rasgada, que también tenía 3 cortes.